salir con tiempo, exacto. Sí. Gracias, Lau. Hasta luego. Bueno, vamos a España, nos vamos un ratito a España a ver cómo está la situación allí también. No digo que esté convulsionada, pero hay alguna tensión allí. Tensión y atención por las elecciones del domingo, en donde ganó Pedro Sánchez, pero no le alcanza. Agustín Fontella, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes desde aquí, desde la capital española. Buenos días por ahí. Así es, no está tan convulsionada como nuestra región de América Latina, aquí en Europa, particularmente en España, pero sí que se han producido, te diría, algunos pequeños terremotos con las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre acá en España. Como decía Javier, ganó el Partido Socialista, pero no mejoró los resultados del 28 de abril, con lo cual está más complicado que pueda formar gobierno. Se ha producido un crecimiento notable de la ultraderecha, tiene un peso ahora en España que no tenía la ultraderecha, estos partidos ultranacionalistas, muy en la línea de Donald Trump, que no tenía ni siquiera Matteo Salvini en Italia, ni Marine Le Pen en Francia. Por lo tanto, hay cierto temor por lo que vaya a ser esta ultraderecha aquí en España. Y en el día de ayer se produjo también, por decirlo de alguna manera, empezaron a rodar cabezas por esos resultados electorales. Y la de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, una de las fuerzas de centro que nació hace unos 10 años más o menos aquí en España, que dimitió a la presidencia de Ciudadanos, pero además dejó la política en general, Javier. Así que ese es un poco el panorama, y a partir de hoy Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno en funciones, que comienza a llamar a los líderes políticos para sondear cuál es la disposición de las fuerzas políticas, a ver si se forma gobierno antes de fin de año. Es decir, ¿el plazo es de acá a fin de año, Agustín? No, en realidad el plazo es un poquitito más, sería hasta enero, si es que finalmente se va a unas terceras elecciones. Ha dicho fin de año ayer José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, porque es el deseo, ha dicho, que tiene el Partido Socialista, de que no se extiendan las negociaciones. Llevamos desde julio más o menos con un gobierno en funciones, por lo tanto lo que quiere Pedro Sánchez es poner en marcha ese ejecutivo lo antes posible. El deseo es antes de las Navidades, pero habrá que ver si se llega a algún acuerdo con las otras fuerzas políticas. Claro. A ver, ¿y cuándo vence el mandato de Pedro Sánchez? Por ahora va a seguir como gobierno en funciones y seguiría eventualmente como gobierno en funciones hasta que haya un nuevo gobierno. O sea que Sánchez, digamos, seguiría en la Moncloa hasta que haya un nuevo gobierno o se produzca algo en el Parlamento que haga terminar con su liderazgo en la Moncloa. Pero digamos que no tiene una fecha de caducidad su mandato, seguirá así en funciones, pero en funciones quiere decir que no tiene el mandato ni de las urnas, ni que tiene a disposición todas las herramientas de un gobierno. Están con muchas menos herramientas, muchos menos instrumentos, hasta que la situación, hasta que se forme ese nuevo gobierno y vuelva a tener plena disponibilidad de los instrumentos gubernamentales. Es decir, a ver, él puede tomar cualquier tipo de decisión hoy, digamos, está potenciada su poder, el potenciado su poder político. No es que, bueno, como no queda otro remedio y estiramos los plazos, bueno, viste que a veces cuando hay como en este caso, un presidente saliente, se trata de morigerar un poco la situación en cuanto a toma de decisiones muy significativas, ¿no? Sí, bueno, tiene algunas limitaciones, de hecho lo hemos visto en estos meses. Por ejemplo, el gobierno tiene algunas limitaciones para enviar fondos a las autonomías, es decir, a las provincias, sí. Y por eso en los últimos meses muchas provincias, Valencia por ejemplo, la comunidad autónoma de Valencia hace unos meses, estaba asfixiada, las cuentas no le daban porque el gobierno no tenía potestad para enviar algunos fondos, tuvieron que apelar un decreto, tuvieron que buscar acuerdos con la oposición, o sea que están limitados. Pero por eso mismo, para salir un poco de ese trance y también teniendo en cuenta que se encendieron algunas alarmas en la economía española y sobre todo en la economía europea, es que Pedro Sánchez quisiera lo antes posible formar ese gobierno. Y hay una novedad, te diría que no sé si ya para darlo como un hecho, pero el día de ayer los dirigentes del Partido Socialista hablaban de abrirse a una coalición. En el caso de ellos, si la coalición es por la izquierda, sería con el partido de Pablo Iglesias, con Unidas Podemos,
y es lo que demandaba de alguna manera Unidas Podemos, hacer esa coalición de gobierno que sería, Javier, la primera coalición en años aquí en España, una coalición de gobierno como sucede, por ejemplo, en Alemania, pero en España sería la primera vez. ¿Y qué pasa con Vox? Vox, que se transformó en tercera potencia o tercera fuerza allí en España, recobró un poder realmente para muchos desde hace algún tiempo impensado, para otros era lógico. ¿Cómo se ve la situación allí de este partido? Y va a ser un panorama, sin dudas, para estar siguiendo muy de cerca, Javier, porque el crecimiento de Vox es notable, más que duplica la cantidad de diputados que había obtenido en abril, y lo ha hecho además sin cambiar una coma de su discurso en Vox, o sea, poniendo el foco sobre los migrantes irregulares, pidiéndole a los gobiernos españoles que dejen de prestar la atención médica a los extranjeros en situación irregular, desconociendo la violencia machista. Vox es un partido político que desconoce, por un lado, las leyes de igualdad de género y la violencia machista. Dice que es parte de un programa ideológico progresista con el cual no están de acuerdo. Y como Vox y su líder, Santiago Abascal, han logrado redoblar la cantidad de diputados que tiene el Congreso con ese discurso, es probable que continúen con ese discurso, incluso que lo exploten más, porque es lo que le ha dado resultados. Y por otra parte, Vox es el partido que ha tenido una postura más de choque contra el independentismo catalán. Ellos quieren meter en la cárcel al presidente del gobierno catalán, quieren interrumpir el gobierno autonómico de manera indefinida y quieren que todas las competencias de las comunidades autónomas españolas vuelvan al Estado español. Ahora que tienen más de 50 diputados, 52, van a impulsar esa agenda y se pueden venir cambios muy fuertes en España si es que el resto de las fuerzas políticas no le hacen lo que se está empezando a hablar aquí en España, que es un cordón sanitario, es decir, tratar de aislarlo, como si pasa, por ejemplo, con Le Pen en Francia o con el partido La Liga de Salvini en Italia. Claro, exactamente. Bueno, Agustín, gran panorama nos diste justamente de las elecciones, post-elecciones en España. Estás ahí en el lugar donde nos contaste el otro día, cerca del Bernabéu, ¿no? Efectivamente, sí, cerca, entre el Parque del Retiro y entre el Bernabéu, la zona norte de Madrid, es decir, el centro sería la Puerta del Sol y yéndose para el norte está el Santiago Bernabéu. Muy lindo, muy lindo. Poco tránsito, ¿no? A esta hora de la mañana, del mediodía de la tarde. Sí, por ahora está muy tranquilo, lo cual me sorprende, te diría, Javier, pero generalmente nosotros salimos un poquito más tarde y es el horario, recién escuchaba cuando hablaban sobre el tema del tránsito ahí en Buenos Aires, bueno, es el horario de salida de los colegios y es el horario acá donde empiezan, como sucede en Buenos Aires, a pararse todos los autos en doble fila, los chicos saliendo del colegio, el clásico caos de las ciudades en el momento en el que salen todos de la escuela. Exactamente. Bueno, 9 grados tenés ahora ahí de temperatura en Madrid. Se nota el fresquito por los guantes y la bufanda que trae, y el abrigo, por supuesto, también. Bueno, Agustín, te mandamos un abrazo grande. Cuídate del frío, no te vas a resfriar. En eso estamos, Javier, abrazo y estamos pendientes con lo que sucede acá en España, a ver si tenemos noticias de ese nuevo gobierno. Y nosotros también. Bueno, abrazo enorme. Un abrazo. Agustín Fontella desde Madrid.